por ella misma para darnos cuenta que ella no quiso decir eso. En este libro salen amplias referencias en que ella fomenta y alienta una fecha. Ella sabía que Jesús no venía en su época. Ella sabía que ella no iba a ser de ese grupo. Ella sabía, y Dios no le reveló que iba a venir 2031. Sin embargo, 40 veces en su libro dice que el mundo se acaba en los 6.000 años, cuando se cumplen los 6.000 años. Y claramente en este capítulo, una profecía significativa, el capítulo 19, ella dice claramente que los 4.000 años terminaron ahí en el año 31, cuando Jesús da su vida a la cruz del Calvario. Y que por suma, los 6.000 años, obviamente que se termina en el 2031, porque su rol no era predicar esa fecha en su tiempo. Ella tenía otros asuntos, los profetas se condicionan a su época. Sus escritos son para nosotros ahora más que nunca, y sus citas son importantes ahora más que nunca. Ahora es cuando las vivimos, ahora es cuando las entendemos. Ella profetizó que la iglesia espiritualizaría todas las profecías, principalmente Daniel 11. Se cumplió, se cumplió. Oficial de la iglesia adventista, la religión, es que ven como simbólico Daniel 11. Con eso la gente se despista y no está preparada para la gran guerra que marca el fin de la gracia. ¿Les conviene que sea así? Claro que les conviene, porque son una iglesia ecuménica, que ya no hablan contra la iglesia católica. No dicen que la iglesia católica es la bestia de Apocalipsis 13, de Apocalipsis 18. No hablan la abominación como debe ser. No están haciendo su trabajo. Están diciendo paz y seguridad, haciendo la alianza con la ONU y con todos los organismos corruptos de este mundo, siendo pro vacunación y haciendo cuanta cosa se les ocurre en contra de la voluntad de Dios. Así que, amigos, estén apercibidos, porque no vivimos tiempos fáciles. Recuerden que Jesús dijo: yo no vengo a traer paz sino espada. Y Él dijo que todo el mundo nos odiaría. Hagamos un ejercicio mental de acostumbrarnos a ser impopulares. Está bien que estos videos tengan apenas 300 visualizaciones y no suban más. Está bien que suceda, porque es el mundo que estamos viviendo. La gente no tiene interés y después se va a poner peor. Pero tenemos que tratar de salvar a los que más podamos llevando este mensaje, porque el tiempo es corto y después no se nos va a dejar predicar. Ella también tiene una profecía que dice que no podremos tener una Biblia en nuestros hogares, porque la Biblia va a empezar a ser un libro prohibido nuevamente. Y por eso es tan importante tener los testimonios, el espíritu de profecía, porque eso no nos van a quitar los libros, pero las Biblias van a empezar a ser retiradas de los hogares, porque obviamente, pues, si es un libro que te revela el pecado, te habla en contra de la homosexualidad, te habla en contra de oprimir al pobre, te habla en contra del aborto. ¿Cómo va a ser el libro que el mundo quiere, si es lo que el mundo está haciendo ahora? Pero la evidencia de la escritura era demasiado clara y concluyente para rechazarla. Ya tenía 50 años, no estando acostumbrado a hablar en público, y se consideraba incapaz de hacer la obra que se esperaba de él. Pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de las almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertar religioso, durante el cual 13 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por veintenas y hasta por centenares. Los taberneros abandonaban su negocio y convertían su establecimiento en salas de culto. Las casas de juego cerraban. Incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos empedernidos, algunos de los cuales no habían entrado en algún lugar de culto por años, se corregían. La obra de Miller, como la de los primeros reformadores, tendía más a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que meramente excitar las emociones. Hoy en día vivimos un mundo que te excita las emociones. Es que hay yoga, paz amigos, sé vegano, todo es paz y amor. Todas estas tonteras que te están enseñando de la meditación trascendental, que los registros acásicos, que el yoga, que el reiki, que las flores de Bach, que la homeopatía, que el biomagnetismo, son puras patrañas diabólicas. La gente es muy emocional y no es racional. Es súper triste, pero lo más triste es lo que se va a venir. Apariciones de muertos. Por eso te tienes que grabar en la cabeza, amigo, los muertos están.
Si se te aparece tu abuelo muerto, no es tu abuelo, es un demonio. La Biblia es clara, por eso la Biblia hay que metérsela aquí de memoria. Van a haber milagros satánicos. Y también, bueno, van a haber milagros de Dios. Vamos a ver en el fuerte pregón, sobre todo cuando se derrame la lluvia tardía en el 2028 con la ley dominical, así como los discípulos fueron investidos en la lluvia temprana para hablar en lengua y evangelizar al mundo entero, seremos investidos en la lluvia tardía y tener como superpoderes, si se puede llamar de alguna forma, ¿no? Y poder en el nombre del Señor hacer milagros, levantar muertos, curar ciegos, va a ser algo increíble. Pero con ese mismo poder de Dios, el enemigo va a intentar hacer todas sus imitaciones y sus plagios. Él no hace cosas verdaderas. Él mismo enferma a la gente y luego les quita a él mismo la enfermedad que les dio y hace parecer que fue un milagro. Ten mucho cuidado. Si tienes tu historia de que tenías cáncer y fuiste a hiciste eso de los brujos de Brasil, que a distancia te curan y te curaste, Satanás te envió esa enfermedad y Satanás te la quitó. Ahí no hubo ni un milagro. En 1833, 2 años después que Miller comenzara a presentar en público las evidencias de la pronta venida de Cristo, apareció la última de las señales prometidas por el Salvador como precursora de su segunda venida. Jesús había dicho: las estrellas caerán del cielo. Las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue este el más extenso y admirable espectáculo de estrellas fugaces que se haya registrado. Desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes, todo el cielo estuvo constantemente surcado por una lluvia incesante de cuerpos que brillan de modo deslumbrador. En el Journal of Commerce de New York, del 14 de noviembre de 1833 se publicó: supongo que ningún filósofo ni erudito ha referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años, un profeta lo predijo con toda exactitud, si entendemos que las estrellas que cayeron eran estrellas errantes fugaces, en el único sentido en el cual es posible que sea literalmente verdadero. Se refería a la profecía de Joel en el Antiguo Testamento, que hablaba de estos eventos astronómicos. En 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó el interés generalizado: la caída del Imperio Otomano, admitiendo que el primer periodo, 150 años, se haya cumplido exactamente antes que Deacoses subiera al trono con permiso de los turcos y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo, llegara a su fin el 11 de agosto de 1840. Día que puede anticiparse en que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que ocurrirá en este caso. En la misma fecha especificada, Turquía aceptó a través de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa y así puso bajo la tutela de las naciones cristianas. El evento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos. Lo mismo va a pasar con la ley dominical, cuando sea entre marzo y abril de 2028. Por favor, todas mis compañeras en el liceo, todos mis compañeros en la universidad, todas las personas que he trabajado cuando trabajé en la clínica en Santiago, todo el mundo que he conocido que le conté, porque yo le he contado a todo el mundo y nadie me va a poder reclamar que no le dije, por favor tomen su decisión ahí. Es que si están viendo que se está cumpliendo una profecía, ¿cómo es que no se deciden? A mí no me cabe eso en la cabeza. El movimiento adventista recibió un impulso maravilloso. Guillermo Miller poseía facultades intelectuales poderosas, disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo al conectarse con la fuente de la sabiduría. Era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad del carácter y la excelencia moral. Al unir verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, examinaba todas las teorías y doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de la Escritura le permitían refutar el error y desenmascarar la falsedad. La falta de argumentos bíblicos por parte de su adversario era suplida por el ridículo y la burla.
A pesar de toda oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. Siglo tras siglo, las advertencias que Dios enviara al mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y falta de fe. Cuando la iniquidad de los antediluvianos lo indujo a enviar un diluvio sobre la tierra, primero les dio a conocer su propósito para que tuvieran la oportunidad de apartarse de sus malos caminos. Durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la advertencia de arrepentirse. Recuerden que Jesús dijo que la segunda venida sería como los tiempos de Noé. Y segunda de Pedro 3, aparte de nombrar la creación, nombra el diluvio. ¿Por qué? ¿Por qué siempre en los eventos finales se nombra el diluvio? Primero porque es simbolismo. Noé predicó 120 años y la hermana Juárez dice que Jesús vendrá justo va a conseguir su venida con un jubileo. Los jubileos son cada 50 años. Eso sale en Maranata, el Señor viene. Si yo multiplico 120 años por un jubileo, sale 6.000. O sea, que me sale por todos lados. Es como que Dios me está queriendo decir por todos lados la verdad presente. Y bueno, es muy interesante porque también ahí fue el fin del mundo. Habían pasado apenas 2000 años y murieron todos los antediluvianos, que eran altos, demasiado inteligentes. Tienen que ver la serie de Víctor Saint Vincent de los antediluvianos porque se la van a devorar. A los especialmente amantes de la ciencia les recomiendo el capítulo 5 y 6 porque son varios, donde él se introduce de lleno a la ciencia de cómo los antediluvianos tenían tecnología que nosotros aún estamos ahora teniendo. Para que lo investiguen. Es que es un canal precioso el de Víctor. Más de 2000 videos. Yo todos los días me lo escucho. Todos los días me escucho un video de Víctor. Es que ahí he aprendido como nunca la Biblia. Qué privilegio tener el tercer Elías con nosotros. El tercer Elías, señor, señora. Porque él cumple la profecía de Malaquías 4. En que dice que vendría el Elías a unir el corazón de los padres con los hijos. Claro que sí. Porque Jesús dijo, cuando lo buscó su madre y su hermano, el discípulo dijeron, Jesús, te busca tu padre, tus hermanos y tu madre. Y el que dijo, no, mi madre y mi hermano son los que hacen la voluntad de mi padre. El Elías, el tercero, viene a unir el corazón del remanente en una sola verdad pura, el único que predica el mensaje del cuarto ángel, la literalidad de los 144.000, la literalidad de Daniel 11, el versículo 40 al 45, Reforma Pro Salud, un hombre completo e intachable, el único, el tercer Elías, Víctor Saint Vincent, profecía cumplida. Siglo tras siglo, las advertencias que Dios enviara al mundo por medio de sus siervos fueron recibidas con la misma incredulidad y falta de fe. Cuando la iniquidad de los antediluvianos lo indujo a enviar un diluvio sobre la tierra, primero les dio a conocer su propósito para que tuviera la oportunidad de apartarse de sus malos caminos. 120 años de predicación para salvar 8 personas. Cristo declara que habrá una incredulidad similar respecto a su segunda venida. Así como en los tiempos de Noé, los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos. Así, según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo y vivan como ellos viven y comparten sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza los cielos, se terminarán sus visiones brillantes y su falaz esperanza. Que hace más alusión al fin de la gracia, porque cuando caiga la primera plaga ya todo el mundo va a saber que no hay más oportunidad y que ya queda un año y la verdad es que no tiene mucho sentido. La sorpresa es más el fin de la gracia, amigo, porque cercano al 2030 se acaban las oportunidades. Eso va a sorprender. La gente va a andar casándose, dándose casamiento, viviendo su vida y no va a saber en qué minuto ya no hay más oportunidades para arrepentirse. Ojo que para los que conocen el mensaje adventista, la gracia se termina el 2028. Y como los contemporáneos de Noé se burlaron con desprecio de las predicciones del predicador de justicia, así también en los días de Miller, muchos, incluso del profeso pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de advertencia. ¿Ustedes creen que la gente no se burla? Claro que sí. Yo recuerdo que estaba en Calera y en mi otra casa cuando vivía allá en la ciudad, y teníamos un grupo pequeño donde yo les enseñaba todas estas grandes verdades a mis amigos de la iglesia. En esa oportunidad yo todavía estaba en la iglesia adventista de la religión. Y me acuerdo que había un joven ahí que estaba pero con los ojos así abiertos, feliz con lo que le estaba contando. Y yo tuve como, nunca me había pasado,
igual me dio susto, pero me vino como una imagen a la cabeza así. Lo vi llegando a su casa y contándole todo a su mamá, y su mamá le decía: no vayas más a esa casa porque esa mujer es una loca, ella se va a ir a vivir al campo, va a usar una túnica blanca y va a andar como loca ya comiendo soya, así. Y le prohibió ir a mi casa. Eso vi yo en la imagen. Y bueno, este joven después no, porque no fue nunca más a mi casa, le hace mucho caso a su mamá, este joven. Y su mamá es súper mala. Ella va a la iglesia adventista a la vuelta donde yo vivía antes. Una vez se burló de mi hija pequeñita que es autista. Se burló de ella, imagínense qué mala es. Es súper mala, hizo que una de mis amigas se fuera de la iglesia, a otra iglesia adventista, y la puso a muchos en contra de ella. La dejan predicar a la mujer, o sea, esa iglesia de la vuelta a mi casa es súper rara, porque yo ahí de chiquitita fui víctima de bullying, de pequeña. Yo entré a esa iglesia a los 9 años y me acuerdo que había niñitas que me encerraban en el baño para pegarme. Yo ahí pasé momentos muy tristes, muy, muy tristes. Fui muy herida en esa iglesia. Y yo no sé, soy tan dura que seguía yendo. Ahora yo me doy cuenta en que Dios siempre me quiso sacar de ahí, siempre. A mí el mensaje de Víctor me llegó muy jovencita, a los 18 años, y yo no lo acepté. Después me llegó de nuevo y lo tomé como fanática. La tercera vez que me llegó me prometí hacerlo distinto, y lo hice distinto, tan distinto que mi esposo también lo aceptó, y esa es la felicidad máxima para mí. Y bueno, la novia de este chico, ella seguía yendo a mi casa porque no concordaba con él con no ir más. Y viene y me dice, él no va a venir más. Y yo le dije, a ver, espérate, ¿esto fue lo que pasó? Y me dice, ¿cómo sabe? Tal cual pasó. No, es que yo lo vi antes que sucediera. Nunca me había pasado. Nunca. O sea, creo que ha sido... Bueno, una vez oré solamente cuando no era terapeuta. Yo sé que en el ejercicio de mi profesión he curado a mucha gente con cáncer, porque los nutrientes eso hacen. Pero cuando era muy pequeña, a los 19 años, hace muchos años atrás, yo ahí estaba estudiando enfermería, porque ustedes saben que estudié un montón de cosas. Y me acuerdo haber orado por un niño con leucemia y se curó. Pero estas 2 veces han sido las únicas veces en que Dios ha podido hacer como un milagro usándome. Y es súper bonito, es un honor por lo demás. Bueno, pero ustedes se den cuenta que las burlas vienen de todos lados y hay que tratar de uno hacer igual su cielito aquí en la tierra. Esta mujer, la verdad es que es una mujer malvada. A mí me da un poco de susto porque tiene un cargo importante en el colegio que va mi hija. Yo he advertido obviamente a las maestras de la escuelita para que me cuiden mi niña, porque siempre se me pasa por la mente, quizás esta mujer le pueda hacer daño a mis hijas, ¿no? Pero siempre hay alerta con ella, alerta, porque es malvada. Y esa mujer va a la iglesia adventista y nadie hace nada por llamarle la atención, hace sus maldades, predica. Y uno dice, ¿qué? Bueno, la proclamación de la venida de Cristo debería ser ahora como lo expresado por los ángeles los pastores de Belén. Buenas nuevas de gran gozo. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento fueron despertados a la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Las cosas eternas asumieron para ellos una realidad extraordinaria. Se les acercó el cielo y se sintieron culpables ante Dios. Todos los que ridiculizan los temas de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Apocalipsis es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio de Apocalipsis dirige la mente a las profecías de Daniel, y ambos libros presentan instrucciones de suma importancia dadas por Dios a los hombres, concernientes a los eventos que se han desarrollado al fin de la historia de este mundo. Y para terminar, porque ya vamos a cumplir 1 hora, nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. ¿Sí lo escuchó, verdad? ¿Se lo repito? Nadie necesita estar a oscuras en lo que concierne a lo que ha de acontecer en la tierra. Entonces, ¿por qué existe esta ignorancia general acerca de tan importante porción del Santo Escrito? ¿Por qué es tan universal la falta de voluntad para investigar sus enseñanzas? Es el resultado de un esfuerzo calculado del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres lo que revelan sus engaños. Por esta razón, Cristo el revelador
Al prever la guerra que se desataría contra el estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre cuantos leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía. ¿Quieres tú la misma bendición de Dios, tener la felicidad que andas buscando? Tienes que entregarle tu corazón al Señor. Es que no vas a perder nada, no vas a perder nada. Tener a Dios es tenerlo todo. Ese vacío que sientes en tu corazón no lo puede llenar ni un hijo, ni un esposo, ni bienes materiales, ni la honra del mundo. Solo lo puede llenar Jesús, porque Él es el único que te puede hacer feliz de verdad. Espero que te haya gustado el video y puedas compartirlo con tus amigos para que conozcan la gran verdad del Señor. Cristo vuelve. Maranata 2031.